Sí, muy bien. Entonces, no voy a vos, sino que voy a don Marcos Pozzi, que él es el secretario general de los aceiteros de acá de Rosario. Y tuvieron elecciones y bueno, resultaron su lista votada por amplísima diferencia, o sea, concitando un apoyo muy, pero muy grande. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María Herminia, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto en saludarte y bueno, y felicitaciones por ello, ¿no? Bueno, gracias por eso. La verdad que fue una semana cargada porque no solamente tuvimos, o sea, empezamos la semana con un congreso ordinario en Buenos Aires, con Uh-huh. capacitaciones a través de la federación, y el viernes cerramos con las elecciones del sindicato, que para mí tienen como un doble desafío porque primero había lista única, Uh-huh. que eso habla de un consenso, pero bueno, hay Sí, claro, que pero después jugar a que... la claro. participación cuando no hay oponentes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sí, porque eso de y lista, bueno, perdón, Marcos, eso de lista única uno dice, bueno, mirá, sí, la tenés, la tenés. Y no es que la tenés, porque puede ser que la gente decide, dice, bueno, hay lista única, qué sé yo, no voy, no no voy. voy a votar. Claro, Uh-huh. claro. O sea que Y, es un desafío. y Sí. tuvimos una alta participación porque fue un porcentaje, un 80% del padrón a votar, Uh-huh. con la complejidad de que las fábricas donde trabajamos nosotros no quedan cerca mayormente de la casa de los compañeros. O sea que mucha gente se trasladó a la fábrica a votar, Uh-huh. y sobre ese número un 0,9% votó en blanco. Así que creo que estamos más que contentos, sentimos que el trabajo que venimos haciendo estos 4 años recibió el apoyo de continuar de la misma manera y por supuesto siempre ir mejorando. Vos sabés que Sí, claro. en nuestra cabeza siempre está pensar un poco, buscar la Uh-huh. autocrítica permanente para seguir pensando, además en este tiempo, en este contexto político que es tan hostil para los sindicatos y todos los que luchan por sus convenios, ¿no? Ujú. Y a propósito, porque en todo caso lo de la reforma laboral y demás obliga de alguna forma a estar un poco a la defensiva, pero a su vez, ¿qué se plantean ustedes para esta nueva etapa y además esta reafirmación, ¿no? que obtuvo la comisión Uh-huh. directiva que vos encabezás? Bueno, mira, el planteo nuestro con respecto a la reforma, que poco se conoce Sí. y creo que en cierta manera hasta es funcional, los ítems que pueden, es funcional al oficialismo, los ítems que se pueden tirar, tanto como pro como contra. Creo que en estos tiempos la reforma laboral hay que enfrentarla, los compañeros nuestros saben que nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para enfrentarla, que no es un tiempo para para reformar algo que está mal, en pos de una mejora, porque no existe, y sobre todo cuando tenemos gobiernos de este tipo que con políticas neoliberales solo piensan en el déficit cero y no que los compañeros tengan un trabajo estable, los compañeros tengan un salario que les permita vivir dignamente. Eh, Creo que a esta reforma, más allá de lo que esté escrito, que todavía no aparece, Ujú. hay que enfrentarla en la calle, con una huelga. Me parece que la CGT ahora con todos los cambios, una buena muestra sería que salgamos con una huelga general a enfrentar la reforma, que seguramente va a ser mala y lejos de incluir a los trabajadores que hoy están sin derechos, y que vemos circulando en la calle a partir del transporte, como Ujú. es estas plataformas Didi, Sí. Uber, o mismo Pedido Ya Ujú. y todo ese tipo de trabajo de plataforma, lejos de, de llenar de derechos esos espacios, es quitarle y avanzar como con eso sobre lo que está más o menos conformado. Sabemos que la reforma de fondo lo que quiere es destruir, cualquier tipo de reforma que planteen estos gobiernos es destruir la discusión por convenio. Entonces, ahí tendríamos un retroceso grandísimo Ujú. desde los sindicatos, porque no nos permitiría luchar en conjunto y el más débil terminaría perdiendo mucho más que el más fuerte. Pero en estos tiempos en donde todos somos débiles porque hay un ataque Mm. masivo, tanto de la economía como de la política, eh, tenemos que juntarnos y Yo, eso se logra en la calle. yo te pregunto algo porque a mí me llama poderosamente la atención el resultado que obtuvo Milei, en donde para tener ese resultado
hubieron trabajadores que los votaron, hubieron jubilados que lo votaron, hubieron discapacitados que los votaron, universitarios que los votaron. ¿Qué análisis hacen ustedes de este por qué? Mira, para nosotros hay como varios factores en ese análisis, porque no hay que perder de vista también que solo el 60, no sé si llegó al 60% del padrón que fue a votar. Sí, eso es verdad. El Entonces 40 del 60 eso marca, sería, ¿no? Sí, me parece que eso marca un cansancio de la poca resolución que tiene la política partidaria en los problemas reales de la gente, ¿no? Cuando uno habla de... Nosotros lo hemos hablado en tu programa, cuando uno habla de la realidad de la gente, creo que los que más cerca estamos de eso son como los delegados que estamos en fábricas, que vivimos la cotidiana con los compañeros. Si salís a caminar por tu barrio y hablar con los vecinos. Y generalmente las decisiones que han tomado desde la política han sido muy contrarios a las necesidades que vienen existiendo, en el plano laboral, en el plano económico, en el plano previsional. Es cierto que se reivindicó una política que le hace mal a la sociedad, a partir de ese 54, 56% que votó, pero también me parece que había una falta de propuesta del lado opositor. Claro. Había una falta de propuesta, porque la propuesta era Milei sí o Milei no, pero bueno, pero ¿qué hacemos con todo el quilombete que tenemos? ¿Qué hacemos con el fondo? ¿Qué hacemos con esto mismo, con el trabajo? ¿Qué hacemos con la economía de los jubilados que se cae a pedazos, con los medicamentos? Me parece que hubo una falta de propuesta también ahí. Claro. Recién hablaba con Alejandro Horowitz, no sé si lo ubicás, él es, ha escrito muchos libros sobre el peronismo y demás, y él decía que algo sencillo para todos, ¿no? Lo fundamentaba muy desde las ciencias sociales, pero en definitiva, el problema es que llegamos hasta acá porque nos trajeron hasta acá situaciones a las cuales la gente le dijo basta, y no hay por ahora un plan alternativo. Y sí, yo lo leo a Horowitz y me parece que es de los que más crítica hace a la interna del peronismo, que hoy se plantea como oposición. Me parece que la falta de propuesta, bueno, acá en Santa Fe quedó más marcado más fuertemente aún con apariciones gana el oficialismo con representantes ignotos. ¿Quién conocía? No lo conozco y no le quiero faltar el respeto, pero nadie conocía al candidato a diputado en la provincia de la Libertad Avanza, Pellegrini. La Libertad Avanza, claro. Sí la conocemos a la mujer esa que siempre aparece, que es la del Boblin 10, que tuvo problemas con los trabajadores. Bueno, pero eligen eso porque no se conoce o porque no hay propuesta del otro lado. A mí me parece que es más porque no hay propuesta del otro lado, y eso es lo grave, me parece, de cara a cada 2 años. Y te hago una última pregunta, dado que me permitís y que es interesante escucharte, muy interesante. ¿Ustedes se plantean una propuesta alternativa, pero no tal vez con epicentro en lo que más conocen, que es el trabajo, pero van más allá, están en un entramado social como para... ser en algún momento cada uno desde donde sea, pero una opción? No una opción partidaria, pero sí estamos trabajando en una propuesta del estilo de los programas de Huerta Grande, quizás no por hacerlo grandilocuente, pero un estilo que haya un grupo de sindicatos, de federaciones que planteen que con un programa desde los trabajadores, esté quien esté enfrente y no lo respete, va a ser difícil que haya una gobernabilidad tranquila. Esa es nuestra idea, y en eso estamos trabajando. Y sí, más amplio, que trascienda, el sector de los laburantes. Si bien el pensamiento va a salir de ahí, hay que pensar en la soberanía nacional, hay que pensar en la bancarización, en la banca nacional también. Bueno, hay un montón de factores que hay que pensar desde los trabajadores a nivel de conveniencia y plantearlo. En un momento en donde no hay planteos de cómo salir o de cuál es la necesidad real de la sociedad, me parece que los trabajadores tenemos que sacar un tipo de planteo, un planteo de ese tipo.
Claudio, muchísimas gracias. Marcos, perdón, no sé por qué te dije Claudio. Marcos, perdón. Bueno, soy de bautizar, no me puedo sacar esa costumbre. Muchas gracias. No hay problema, María Herminia. Bueno, muchas gracias. Vos tendrías que decirme, no hay problema, Fernanda. Bueno, muchas gracias, un cariño grande. Bueno. Y felicitaciones de nuevo por estos próximos 4 años. Listo, gracias. Bueno, conversamos ahora lo voy a decir bien, con Marcos Pozzi, que es el secretario general de los aceiteros acá en Rosario, con quien se puede, usted puede estar de acuerdo o no, pero tienen una mirada abarcativa, distinta. Después la práctica, no lo sé, pero al menos gente que intente algo, no cruzarnos de brazos y decir, ¿y es esto o qué? ¿Es esto o qué? Voy a